Feliz Navidad a todas las familias quienes son parte del programa Punto de Reflexión. Estamos muy felices porque estamos inaugurando esta nueva serie en una época como esta, colorida, canciones que aluden al nacimiento de Cristo, la armonía en la familia, comidas, me imagino. Es una época de alegría, pero algunos posiblemente se desvirtúan en cuanto al significado. Recordemos que Navidad viene de natividad, nacimiento, y eso alude al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el corazón de esta festividad. Claro, no celebramos una fecha porque hay tanto debate con relación a las fechas, sino que estamos celebrando el acontecimiento. Nuestro Dios nació en la tierra, cumpliendo lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El pastor Oseas Cordero ya con nosotros como el invitado especial de estos primeros dos temas de la serie Celebremos Navidad, donde vamos a compartir las profecías de la Navidad en este primer tema y posteriormente vamos a hablar de la primera Navidad. Todos bienvenidos al programa y recuerden decirle al que está a su lado, ¡Feliz Navidad! Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Muchísimas gracias a todos aquellos que son parte del programa Punto de Reflexión, aquellos que ahora mismo están sintonizando pues el canal. Estamos hablando de esta nueva serie Celebremos Navidad, una época bonita, una época donde recordamos el nacimiento de Cristo. Para ello nos acompaña el pastor Oseas Cordero. Bienvenido al programa, un pastor de mucha trayectoria, cantante, pero también ministro de la palabra de Dios. Bienvenido. Gracias, Pastor Marvin, y a tu audiencia. Es una bendición estar en Punto de Reflexión para estos dos programas que vamos a llevar a cabo. El primero, la Navidad y las profecías. Mira que algunos han intentado relegar esta celebración a datos históricos paganos, pero sabemos que la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. Y dijiste algo interesante. Algunos relegan el significado a asuntos paganos. De hecho, históricamente Santa Claus se puede probar, pero aún así, cuando se puede probar de alguien que fue muy filantrópico en su momento, en una cultura diferente, a distancia aquí en Guatemala, sabemos de que no es el corazón de la Navidad. Cuando hablamos de Navidad, Pastor Oseas, nos referimos a un nacimiento. Tantos que han habido a partir de Adán y Eva, toda la raza humana, pero se alude a un nacimiento específicamente. Así es, el nacimiento de Jesús. El nacimiento, creo yo, que ha trascendido más que todos los nacimientos y ha partido la historia de la raza humana en un antes y un después de él. Y en este sentido, queremos poner en perspectiva qué es lo que la Escritura nos dice con relación a esa Navidad. Y para ello tenemos que ir a un registro histórico bíblico desde el huerto del Edén, cómo es que la promesa de Dios se viene dando para toda la humanidad. Ya Dios está anticipando la venida de un Mesías y que finalmente en el Nuevo Testamento claramente dice que el Mesías llegó. Para ello vamos a hacer un análisis histórico bíblico con el pastor Oseas y queremos comenzar con Génesis capítulo 3, versículo 15. El ser humano peca, entonces Dios, hablando con la serpiente, le dice claramente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Esta, refiriéndose a la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el carcañal. Pastor Oseas, la profecía de esa Navidad, anticipando que Dios enviaría a un Mesías, comienza todo después de que el ser humano peca y Dios hablándole a la serpiente, dándole una profecía. Particularmente creo muy fabuloso el que nos aproximemos un poco a las profecías que hablaron acerca del nacimiento de Jesús. Y en los orígenes de la raza humana vemos nosotros que pareciera que todo se termina con la oportunidad que Eva, seduciendo a su esposo, pues le dan oportunidad al pecado y desobedecen a Dios. Pareciera que todo terminó en el proyecto. Que ahí murió.
pareciera que todo terminó en el proyecto, pero esto es lo interesante. Cuando vamos a estudiar las Escrituras, nos damos cuenta que Dios es el que lleva o el que está al mando del devenir de la raza humana. Nada se ha terminado, Dios sigue con su proyecto. Y entonces es aquí donde se da esta conversación entre Dios y la serpiente, y donde Él declara una verdad, anticipa una verdad gloriosa, que es prácticamente lo que celebramos el día de hoy. Y por eso digo que es bello ir a estas profecías. Tú lo dijiste, pastor, lo citaste claramente, las palabras de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es precioso. Una profecía poderosa. Y hablando con relación a lo que estamos ahora narrando bíblicamente, Pastor Oseas, inmediatamente después de que el ser humano peca, Dios tiene una promesa poderosa, que es lo que estás ahora leyendo literalmente y que nos estás colocando en perspectiva, porque en teología se habla de una línea piadosa. Quienes hemos estudiado teología van a asociar muy bien esto que estamos hablando con el pastor, porque a partir de esa promesa hay una línea piadosa que pasan por grandes siervos de Dios, Pastor Oseas, y que finalmente nos lleva a Jesucristo como la máxima expresión de esa línea piadosa del Mesías enviado por Dios. Eso es lindo. Realmente plasmar la historia en un programa es bien limitada, ¿no? Porque hay tantas cosas, tantas facetas en la historia que uno quisiera no dejarlas por ahí. Por ejemplo, en ese pronto evangelio que cita, que es conocido así por los eruditos bíblicos, las palabras dichas por Dios a la serpiente, donde él habla sobre la encarnación, sobre la naturaleza humana del Mesías, habla sobre sus sufrimientos, sus padecimientos, y habla también sobre su victoria. Entonces es una profecía poderosísima. Y luego, como tú lo estás diciendo, pastor, adelantamos y vemos, wow, ¿y cómo es que esto sucede? Pues a través de una línea de fe, el recorrido del Mesías. Cuando tú y yo o los que nos aproximamos a la palabra empezamos a buscar en ella, qué bonito. Vemos que Dios es el que está llevando a cabo la historia del ser humano. Sus propósitos. Y entonces es necesario ir a esa genealogía y empezar a descubrir cómo es que Dios dejó cada cosa, cada punto de la historia, a través del cual lo que Él dijo varios años atrás podría llegar a materializarse. Y por ejemplo, Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Dice Génesis capítulo 5, si usted lo analiza, dice que tuvo hijos e hijas. Pero hay uno específicamente en la que sigue esa línea piadosa. Todos sabemos que es Abel. Después de Abel hubo más descendencia y podemos pasar por personajes como Noé. Wow. Un gran siervo de Dios. Me gusta mucho, fíjate, pastor, cuando estudio eso me emociono tanto, porque Dios en Génesis capítulo 1, versículo 17, 18, hace una declaración maravillosa para la raza humana, ¿verdad? Sobre la bendición, el famoso pacto que Dios hace con el hombre. Este pacto pues pareciera que se rompe, se cae por la desobediencia, y luego lo vemos bien adelantito en el capítulo 6 de Génesis. Tú mencionas a Noé. Vemos que la raza humana prácticamente el Señor ha terminado con ella, puesto que le ha dolido en su corazón la condición del ser humano. Pero Dios no ha terminado. El pacto continúa. El pacto continúa, exacto. Hay un hombre justo, hay un hombre piadoso, hay un hombre de fe, y este es de la línea de Abel, de Adán, y es Noé. Y es con él que Dios hace o continúa ese pacto que había hecho en el comienzo de la raza humana. Sí, porque en Génesis capítulo 6, quienes conocemos la Escritura y quienes ahora están sabiendo de las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 6
pues el gran diluvio, el juicio de Dios, pero el Señor tiene listo a Noé y su familia para darle continuidad a esa línea piadosa. Los propósitos de Dios continúan, el pacto continúa, Pastor Oseas, la línea piadosa continúa y nos vamos topando más adelantito con Abraham, otro personaje que nos identificamos y es válido porque Dios hace un pacto con Abraham también. Es exactamente el mismo pacto de ser bendecidos, de ser fructíferos, de multiplicación, de gobierno, es exactamente el mismo. Pero en Abraham encontramos un matiz bien interesante porque Dios allí dice que esta bendición y ese propósito de ese pacto no es tan individual, sino que es de carácter global. Dice, te bendeciré para que todas las familias de la tierra sean benditas. Génesis capítulo 12, verso 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y luego los patriarcas que son considerados 3 en la historia de Israel y la historia bíblica: Abraham, Isaac, Jacob. Pero sabemos de que de Jacob Dios le cambió el nombre a Israel. A Israel. Conocemos las tribus de Israel. Y de Israel, entonces ya viene un pacto que lo hace con David, Pastor Oseas. Exacto. Y la línea continúa, el pacto continúa. Y eso es lo interesante, ¿no? Cuando uno llega a ese punto de, wow, cómo Dios es el que lleva todas las cosas. A Jesús le era muy conocido y llamado por el hijo de David. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Ajá. Hijo de David. Era reconocido que el Mesías, el libertador, vendría de esa línea. Precioso, o sea, es como la secuencia, lo estamos narrando en forma general. Correcto. Porque el tiempo no nos permite detallar esa gama de historia, pero sí esos destellos donde podemos llegar finalmente hasta el Mesías. Entonces, Adán, Abel, Noé, Sem, Abraham, sí. Isaac, Jacob, se le cambió el nombre por Israel, las tribus. Luego Dios continúa su pacto con David y de David entonces se levantaría cabal la promesa. Y aquí queremos relacionar eso, Pastor Oseas, porque tenemos que ir a Mateo capítulo 1, donde está la genealogía de Jesucristo, donde Mateo precisamente la perspectiva de su evangelio es para audiencia israelita. Y entonces él plasma también desde Abraham y pasa por los patriarcas, por el pacto davídico y finalmente escribe Jesucristo, que sería el Mesías para el pueblo de Israel. Qué precioso. Mateo presenta a Jesús prácticamente en su calidad humana, como descendiente precisamente de Abraham, ya lo citamos nosotros, de David a través de José, que sería el padre legal de Jesús. Y eso es muy interesante, cómo Dios tiene o ha estado orquestando, es el camino a través del cual aquel que aplastaría, según la profecía en Génesis, la cabeza de la serpiente vendría. En este caso voy a citarlo una vez más porque tenemos que ir a un corte y hacemos la conclusión de este primer segmento. Y pondré enemistad entre ti, le dice Dios a la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Punto de reflexión entonces, Pastor Oseas, ¿quién le daría ese golpe? ¿Quién sería? Bueno, hasta ahorita sabemos que hay una promesa, ¿verdad? Que hay alguien que vendría en su humanidad con muchos padecimientos a acertar un golpe a la serpiente en su cabeza hasta ahorita. Entonces, en lo que hemos caminado en este recorrer rápido, sabemos que hay una promesa. Nosotros después de 2000 años decimos Cristo. Jesús, claro que sí. Pero imagínate tú, en la historia, pues, desde el huerto del Edén está esa incógnita, porque está la promesa, pero está en la incógnita de quién sería, ¿no? Y finalmente llega. Finalmente viene. Y se cumple esa promesa cuando Cristo no solamente muere en la cruz del Calvario, el Mesías, el Salvador, sino que Él resucita. Ahí es el golpe mortal en la cabeza. Ahí se cumple la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15.
cuando Dios le dice a la serpiente, refiriéndose a la descendencia de la mujer, Cristo. por la línea piadosa que hemos hablado, finalmente Cristo al tercer día se levanta. Amén. Y ahí es donde le da el golpe fatal a la serpiente. Por eso todo aquel que reconoce a Cristo como el enviado de Dios, lo reconoce como el Dios eterno, como el Dios salvífico que vino a traer salvación. Entonces también Él es victorioso. Amén. Porque Satanás ha sido derrotado. De eso se trata la Navidad. Celebramos victoria y no derrota. Quédese con nosotros porque continuamos con el tema la Navidad y las profecías como el primer tema de esa serie. Celebremos Navidad. Amigos TV. ¡Feliz Navidad! Qué bueno poder mandarte un saludo desde este set principal. Me acompaña el pastor Oseas Cordero abordando la serie Celebremos Navidad. Una época muy bonita, una época donde convivimos en familia, pero estamos recapitulando lo que la Escritura nos dice con relación a la Navidad. Hoy estamos hablando acerca de la Navidad y las profecías. Una gran promesa, pastor Oseas, Génesis capítulo 3, versículo 15, que finalmente esa promesa y esa profecía se cumple cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, pero que también Él resucita. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de cómo sería que el Mesías vendría a esta tierra, porque era un desconocimiento. Aunque bien los judíos sabían de un Mesías, no sabían la forma. Así es. Y el profeta Isaías nos dice la forma como vendría. Voy a leer Isaías capítulo 7, versículo 14, y el pastor Oseas nos va a leer otra porción del mismo libro. Dice así la Biblia: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Isaías capítulo, siempre el mismo capítulo, en el versículo 6, capítulo 9, perdón, versículo 6 al 7 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El profeta Isaías nos da luz de cómo sería la venida del Mesías. Es bien precioso. Cuando leo esto me remonto al Nuevo Testamento. Fíjate, Pastor Marvin, cuando Dios nos habla a través del escritor a los hebreos, cuando dice que Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas en el pasado. Y era importante saber o describir o informar al pueblo cómo es que el hijo de la mujer vendría. Y sería un niño, explica. Sería un niño. Y lo curioso de una virgen. Sí, de una muchacha joven, lista para el compromiso marital, ¿no? Dispuesta. Entonces, el Señor está hablando de forma anticipada en labios del profeta Isaías acerca de cómo se manifestaría el Mesías. Y en ese sentido, pastor Oseas, es algo bien polémico, histórico. Esa profecía poco entendible en esa época. Recordemos que Isaías, el libro se escribe 8 siglos antes de Cristo. Y voy a leer la primera parte de Isaías 7:14. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Desde la historia de Adán hasta que se termine la historia en esta tierra, un ser humano viene porque hay un hombre y una mujer que tienen relaciones sexuales, y producto de esas relaciones sexuales pues hay fruto de un bebé. No se puede de otra forma, pastor Oseas. Pero hay un único nacimiento, por eso Navidad, natividad de todos los nacimientos. Este nacimiento que estamos explicando a través de las profecías es distinto a todos los demás, porque ¿cómo una virgen va a concebir? ¿Cómo sería eso, pastor Oseas? Esa fue la pregunta que María hizo, y creo que eso lo vamos a abordar en el otro programa, ¿verdad? Porque es incomprensible. ¿Sí? Ahora, es precioso, por eso es que
ir a las Escrituras y escudriñar las profecías es lindo, porque este es el plan de Dios. Exactamente. Es el plan salvífico de Dios, y Dios usó al profeta para dar destellos acerca del Mesías. Que sería en una forma de un bebé, como todo ser humano. Tendría esta tierra. esta naturaleza humana, ¿verdad? Pero el versículo que leí, que está en el capítulo siguiente, en el 9, nos dice que es un bebé, si bien es cierto humano, es un bebé con cualidades, características, con atributos divinos. O sea, está la parte humana y está la parte divina. Sí. Entonces, estas profecías tienen una riqueza gloriosa, anticipada, de Dios viniendo. El Dios mismo viniendo. Dios viniendo a la tierra en forma humana. ¿Para qué? Para acercarse el Dios al hombre. Y vamos a mencionar esos atributos, porque vino en forma humana, inexplicable para ese momento y para el acontecimiento o el cumplimiento de esa profecía, porque no todos creyeron la versión de María y de José. Tuvo que haber intervención divina de un ángel a través de un sueño, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente tema. Pero es interesante que vino en forma humana, pero con atributos. El profeta Isaías dice: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Comencemos con la primera. Admirable, son atributos de ese Mesías. Sí, es precioso. Prácticamente admirable habla sobre la persona y de su obra, que es su magnitud como persona, es admirable. Consejero habla de su inmensa e infinita sabiduría. Imagínate, un conocimiento inmenso, ¿verdad? Como haciendo alusión a aquellas personas que estaban en auxilio a los reyes, que daban su mejor opinión, pero no eran personas cualquiera, eran las personas eruditas, capacitadas en todas las áreas de la vida. Pero este es un consejero que todo lo sabe. Y dice el Señor Jesucristo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él trajo los valores del reino. Amén. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, que se le llama el Sermón del Monte, hay una compilación de toda esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él trajo toda esa sabiduría que de hecho ha repercutido en las familias, aún en las sociedades democráticas, refranes, dichos. Qué sabiduría de ese Mesías que nos trajo y que ha establecido parámetros morales para proteger la familia y como personas también. Amén. El conocimiento de Dios mismo plasmado en las Escrituras es el baluarte, las directrices a través del cual la raza humana podemos vivir felices. Claro, y si acatamos la enseñanza de ese consejero, porque la función de un consejero es orientar. Así es. Cuando hay una mente bloqueada, el consejero escucha y lanza preguntas para seguir escarbando para ver dónde está el problema, y luego orienta. Y luego dice: te sugiero que hagas esto. Porque se supone que el consejero, por la experiencia, por la madurez, porque domina ciertos temas por el cual lo buscaron, orienta de mejor manera. Por eso toda persona que viene a Cristo, su conducta cambia, porque la enseñanza es tan fuerte y poderosa que transforma el corazón y lo manifiesta a través de su conducta. Amén. Amén. El otro atributo es Dios fuerte. Dios fuerte. Su omnipotencia. Exagerado, es otro su atributo. Poder. ¿Verdad? Y la Biblia dice que para Dios nada es imposible. Exacto. Y recordemos que acá el profeta está hablando de ese niño que nos es dado. Ese niño que está siendo anticipado. Es decir, Jesús, con estos atributos maravillosos, sentándose en el trono de David para siempre. Y lo cataloga como Dios fuerte. Dios fuerte. Porque aunque bien es cierto, Él tomó forma humana, pues hay movimientos religiosos que describen a Cristo como humano nada más, como un maestro de ética o moral, o un simple profeta más.
pero hasta ahí nada más. Pero Isaías dice Dios fuerte. Esa característica es interesante. Sí, desde Isaías, Jesús es nombrado como Dios y no como un Dios fuerte, sino como Dios fuerte. Y por eso Él le dijo al paralítico, para que todos sepan de que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La sanidad física era muestra de que Él, porque en el pensamiento judío solo Dios podía perdonar pecados, solo Dios. Y esa era la evidencia de que Él está diciendo yo soy Dios, por la evidencia de que levantó al paralítico y como una muestra de que Él había perdonado sus pecados. O sea, Él no solamente es un simple humano que vino, un maestro de moral, sino que el mismo Dios, Pastor Osea, nos enseña Navidad, que el mismo Dios se hizo carne. Amén. Para traernos redención. Qué Amén. Precioso, ¿verdad? Sí, no había potestad de las tinieblas que pudiera contra este niño, Jesús, porque era Dios, fuerte, poderoso, no habían enfermedades, no había, aún el pecado, tú lo mencionaste, era parte de su ministerio el venir y solucionar el problema terrible del pecado en la raza humana. Y lo resolvió. Y lo quedó resuelto, por supuesto, porque Él es un Dios fuerte, tiene todo el poder. Gloria a Dios por eso. Por eso quédese con nosotros, porque seguimos explicando las cualidades de ese Mesías, los atributos que nunca dejan de estar con Él. Porque Amén. Él es el mismo de Amén. Ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Una noche mirando hacia el espacio, el cielo negro tornóse de jazmín, un lucero con fuego de potasio alumbraba la faz de un chiquitín. Un coro celestial con voz vibrante, con eco abrumador y con ternura, cantaban a Jesús, el Cristo amante, melodías de paz y de dulzura. Recuerdo que hace muchos años, papá me enseñó este poema para poderlo recitar en una noche de Navidad a la audiencia cuando él predicaba o era pastor en la iglesia Amigos en Quiriguá. Han pasado muchos años después de esas celebraciones. Hoy soy un hombre de 50 años y puedo decirte que la Navidad, el nacimiento de Jesús, es el hecho más trascendente que la raza humana haya experimentado. Dios vino al mundo en la persona de Jesús, porque nosotros, la raza humana, no podíamos llegar a Él. Es trascendente la Navidad porque es el programa de Dios. Dios lo estableció así. Dios desarrolló cada acción, cada acto de la historia para que nosotros pudiésemos ver un día a Jesús. La Navidad no es fiesta de derroche, no es un tiempo para la discordia, para el pleito, para emborracharse. La Navidad es la celebración donde conmemoramos el nacimiento de Jesús. Dios hecho hombre en Jesús, acercándose a nosotros para que nosotros pudiésemos llegar a Él. Ángeles anunciaron su nacimiento y se regocijaron. De igual manera, nosotros debemos de alzar cánticos, palabras de alegría, magnificando la presencia de Dios en Jesús en nuestros corazones. Pasen una feliz Navidad. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión.
Feliz Navidad. Una vez más les deseamos a toda nuestra audiencia y queremos dar gracias a Dios por este set que los muchachos de Amigos TV Producción ha colocado acá. Miren, bonitas tazas con el programa Punto de Reflexión. Sí, gracias. Arbolitos de por medio y claro, vamos a tomar un poquito de café. Y de esa manera queremos agradecer a Producción de Amigos TV porque en forma creativa también nos está exponiendo a toda la audiencia el ambiente de Navidad, porque no podemos colocar un set distinto, sino dos arbolitos, lucecitas, color navideño. ¿Qué tal te parece, pastor? A mí me parece genial, Pastor Marvin. Creo que el equipo de producción de Amigos TV está a la altura. Felicidades. Gracias. También gracias por preparar un lugar y albergarme en el canal y disfrutar este programa tan lindo de las profecías acerca del Mesías. Y hablando de las características del set, ¿verdad? Seguimos con las características del Mesías. Aquellos que se están integrando al programa, estamos hablando de la serie Celebremos Navidad. Y este primer tema, pues, le hemos titulado La Navidad y las profecías. Finalmente se revela en la forma cómo vendría el Mesías. Exacto. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Continuamos con el Padre eterno. Sí, el mundo en tinieblas necesita un padre, pero un padre verdadero, un padre para siempre, un padre que está allí para cuidar, para velar. Y este Mesías es un padre que tiene eternidad en sí, es eterno, existe porque sí. Este es el Mesías, Cristo. A diferencia de tu experiencia, pastor Oseas, que tenés un padre ejemplar, porque lo conozco, y lo considero también mi padre espiritual, porque ha orado por mí. A diferencia de mi padre, que por decisiones de él, pues se retira y muere en una condición que no hubiésemos querido como hijos. Pero yo sé que algunos están luchando, pastor Oseas, con esa figura paterna. Y tenés de primera mano que hay un padre, o sea, primero terrenal, que ha sido un ejemplo para tu vida, y has encontrado también en la palabra ese Padre eterno que describe Isaías, el cual yo lo encontré también, y es lo que salvó ese vacío de esa figura paterna que nunca tuve. ¿Qué le decimos a aquellos que están luchando y que han tratado de resolver ese vacío en el corazón de la figura paterna y que se han refugiado en drogas, en alcohol, en la fama, en el poder, pero nada resuelto? Sí. Bueno, ese tipo de problemas incluso quedan resueltos con la llegada de Jesús, porque Jesús es un Padre bueno. Y puede hacer que este tipo de experiencias, pastor, sean un obstáculo para el joven, para la señorita, al acercarse a Dios, porque asocian su experiencia familiar o su relación con su padre, cómo sería con la relación con Dios, y puede ser un obstáculo. Pero yo quiero decirles que esto no es cierto. Nuestro Dios es un buen Padre, es un Padre amante y es un Padre eterno. Él siempre estará para nosotros. Él nunca jamás se irá de nuestro lado. Él permanecerá con nosotros siempre, en las buenas y en las malas. Jamás experimentaremos de este Padre eterno, buen Padre eterno, desprecio, rechazo, humillación, abandono. Nada de eso. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y este es el anuncio maravilloso que implica en esta profecía preciosa de Isaías capítulo 9, versículo 6 en adelante. Correcto. Y esto nos recuerda la historia que narra Lucas, ¿verdad? Cuando el hijo le pide la herencia y lo malgasta perdidamente, describe la Biblia. Y el padre está tan preocupado, tan preocupado, que lo espera todos los días. No sabemos cuánto tiempo él abandonó el hogar. Un hogar donde había seguridad, había estabilidad financiera, un padre amoroso, porque después de que el hijo regresa, lo abraza, lo besa, hace fiesta. No era un padre rústico. Sin embargo, él quiere curiosear, él quiere experimentar cuestiones del mundo, cuestiones de la vida. Sale de la cobertura del padre y termina perdido. De tal manera que dijo alguien que me grabó esa frase: la misericordia de Dios sigue al ser humano hasta los corrales.
Me gustó esa frase de alguien, porque estando en la condición allí, deseando las algarrobas de los cerdos, él volvió en sí y dice: yo voy a regresar a la casa del Padre. Ese es el Padre que describe Isaías, el Padre eterno. Quizá tu Padre terrenal te ha fallado, pero nuestro Dios no nos falla y tenemos garantizado que es un Padre amoroso, Pastor Oseas. Amén. Y de hecho, imagínate venir desde la eternidad a la tierra en la persona de Jesús. Es el amor maravilloso. Por eso Juan dice: mirad, cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Por qué? Para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. ¿Pero a través de quién? Juan mismo responde en el capítulo 1. Hijos que son no engendrados por voluntad humana, ni por las pasiones, sino de Dios. Entonces tenemos en este niño que profetiza Isaías 700, 800 años atrás, wow, diciendo: tenemos en él un Padre eterno. Y el último atributo que menciona Isaías: príncipe de paz. Todo aquel que es seguidor de Cristo es llamado a ser pacífico, no pendenciero, no problemático, ni en el trabajo, ni en la familia. Somos llamados a ser pacíficos porque a quien seguimos es pacífico. Príncipe de paz. Me emociona mucho cuando leo estas profecías, especialmente cuando sé por la Escritura que Dios guardó un silencio de cerca de 500 años, donde no sonó su voz a la raza humana. Un silencio que yo creo que debiera de conmovernos. Porque ¿qué sería el hombre sin la voz de Dios? Aquí vemos la voz de Dios de un profeta, a través de un profeta, hablando. Pero cuando Dios dejó de hablar por más de 500 años, la raza humana, ¿cómo pudo haber estado sin la guianza, sin la voz del Señor? O sea, fue una cosa que no lo sabemos, pero que vislumbramos un caos terrible. Ahora, cuando empieza Dios a tomar la iniciativa de mandar sus voceros para anunciar lo que él había establecido en Génesis capítulo 3, versículo 15, que hemos estado tratando de esgrimir, a mí se me paran los pelos y me regocijo, Pastor Marvin, mucho, porque el mundo estaba en caos, el mundo estaba en tinieblas, y así dicen: este mundo que estaba en tinieblas, vino la luz de Cristo a resplandecer sobre ellos. Estaban en conflicto, estaban no solo enemistados contra Dios por su pecado, pero este niño viene por fin ¿a qué? A traer la paz a este mundo de tiniebla. La paz entre Dios y el hombre. Ese sería el punto de reflexión en este segmento. El hombre enemistado con Dios. Por eso la palabra reconciliación, bíblicamente hablando, es eso. El hombre vuelve a la amistad con Dios, porque recuerden que en Génesis capítulo 3 pecaron. Uno habla de reconciliación en términos teológicos o aplicables en la eclesía, ¿va? Está reconciliando a alguien, dice, ¿verdad? Porque él estuvo con el Señor, se apartó y luego regresó. Pero realmente, bíblicamente, reconciliar, ya sea una decisión por primera vez, es reconciliar, porque él está volviendo a la amistad con Dios. Pero no nos podemos ir de este segmento sin antes anticipar lo que también el profeta Miqueas. Vos dijiste algo interesante, Pastor Oseas, que Dios levanta o levantó voceros en el pasado. Miqueas fue otro también, donde nos revela otro destello con relación a este niño, dónde iba a nacer. Y lo voy a leer literalmente, ¿verdad? Nos vamos después a un corte después de que leo, y en el siguiente segmento vamos a ahondar en este tema. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Wow. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Estamos en una época muy, pero muy colorida. Nosotros aquí estamos muy contentos tomando un cafecito. En un set bastante colorido también que nos recuerda la Navidad. Aquellos que se están integrando, estamos hablando de la serie Celebremos Navidad. Con este primer tema, la Navidad y las profecías. Nos hemos gozado de cómo estamos dando detalles generales del registro bíblico, desde Génesis en el huerto del Edén, y cómo la línea piadosa hasta nuestro Señor Jesucristo, que finalmente dio el golpe en la cabeza mortalmente al diablo cuando Él resucitó entre los muertos. Pero que por supuesto Dios ha levantado voceros y nos ha anunciado características que ya hemos descrito en Isaías capítulo 9, versículo 6. Pero Miqueas, pastor, el profeta Miqueas también nos dice el lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miqueas, un contemporáneo de Isaías, de Oseas, viene y nos aporta un elemento interesante. Y es que, pero tú dice, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Pequeña. Un lugar insignificante, una ciudad pequeña, sin mucha historia de erudición. No había mucho. Y de riqueza. No había mucho, exacto. Ahora yo digo, pastor Oseas, ¿por qué no se seleccionó Jerusalén? Porque era el centro de adoración histórico, pero Belén. Eso es muy interesante. Es muy interesante, incluso cuando uno empieza a ver las profecías, porque el Mesías tendría que venir de David, de esa línea. Y si empezamos a descubrir esta ciudad, aunque insignificante, pequeña, humilde, tenía dentro de su historia al rey David. Al rey, nada más que al rey. Él era de Belén. Exacto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Al rey David. Entonces, por eso es que a mí me encanta como explorar las profecías pensando en cómo Dios es el que está orquestando y llevando la historia del hombre. Así que Miqueas, hablando de parte de Dios, nos dice el lugar donde este niño que el profeta Isaías ha estado hablando con estas maravillosos atributos, nacería, y es en Belén, el lugar de la casa de pan, prácticamente. Ese es el significado de Belén. Es el significado qué de bonito. Belén. Y muy precioso, porque ¿quién dijo estas palabras? Yo soy el pan de vida. El pan de vida. Y eso me llama la atención, pastor Oseas, porque cuando leemos los evangelios, ¿cómo iba a ser eso de Belén? Porque todos conocemos que José y María vivían en la región de Galilea, en Nazaret. Imagínense ustedes, en Nazaret. ¿Cómo iba a ser eso? Pero si usted quiere conocer cómo se desarrolló y se cumplió, tiene que ver el otro programa. Así que lo vamos a dejar por ahí. Yo quiero concluir ya el programa citando Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo está recordando que los tiempos de Dios son perfectos desde el huerto del Edén. Todo el historial general que dimos, Dios controlando la historia, pero la promesa que enviaría un redentor a la humanidad. Aquí es donde a mí me explota el corazón, especialmente por las palabras que dije en el segmento anterior. Cuando se cumplió el tiempo de Dios, el kairos de Dios. El tiempo establecido por Dios. Es decir, Dios tiene un tiempo y tenía un tiempo establecido. ¿En qué? En que Gabriel tendría que ser convocado. Qué bonito. Tendría que ser llamado. Hey, Gabriel, oye, llegó el momento. Y eso se trata de imaginar en el cielo. Bueno, una misión específica. ¿Qué se está dando en el ámbito celestial? Seleccionando a una mujer también. Dios. Correcto. Llegó el tiempo. En el reloj de Dios está establecido cada detalle. Y llegó el tiempo. Y Pablo, que está escribiendo aquí a los Gálatas, está viendo eso. Y dice, cuando llegó el tiempo establecido por Dios, el momento de Dios,
pues este niño tenía que venir. Gloria a Dios. ¿Nacido Gloria de a qué? Dios. Mujer. Tenía que ser Nacido un de humano. mujer. Tenía que ser un humano. Pero no una mujer cualquiera. Era una mujer virgen, doncella. En el Antiguo Testamento da una idea, creo que es almah, el término que da para una mujer más general. Pero en el Nuevo Testamento es un término para referirse a una virgen prácticamente. Exactamente. Y la Biblia dice, y aquel verbo se hizo carne. Amén. Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia Amén. y de verdad. Amén. De eso se trata la Navidad. Dios en el cumplimiento perfecto, controlando desde la promesa de Génesis capítulo 3, verso 15, hasta el nacimiento de Jesucristo, su ministerio, su muerte, su resurrección, y prontamente en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, regresará por los redimidos. ¿No crees que es el tiempo de Dios para tu vida? Amén. Reconócelo como tu Salvador. Él se humanó, dio su vida para rescatar a la humanidad. Y la palabra dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Pastor Oseas, gracias por estar en el programa y nos despedimos con una feliz Navidad, ¿verdad? Para Gracias. toda la audiencia. ¡Feliz Navidad, hermano! Dios les bendiga. Que pasen una fiesta maravillosa recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.